El Congreso de la Mañana. Continuamos en el Congreso de la Mañana, el Capitolio de la Comunicación de la República Dominicana. Es un honor tener aquí a una de las figuras políticas con mayor crecimiento, igual que su partido, y él como presidente, en este caso, de esa organización política, fue diputado de la República Dominicana. Vamos a conversar aquí en el Congreso con el presidente del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez. Bienvenido, José Horacio. Muchísimas gracias. Es un gran gusto comenzar este pasadía que tengo en Santiago, aquí en el Congreso de la Mañana, compartiendo con ustedes. Sabes que ser diputado es un logro, pero ser diputado y pasar con una alta valoración, con incidencia, es mucho más, porque hay muchos diputados que han pasado y nadie... sin pena ni gloria. Sin embargo, tú, desde que ganaste, te hiciste sentir. Y de hecho, en esta contienda que no saliste, pues fue una sorpresa para todo el mundo, porque hasta el que no votaba por ti entendía que tú ibas a ser diputado. Antes de entrar a la actualidad, yo sí quisiera que tú me hables un poquito de tu experiencia personal, de cómo fue este proceso, cuando tú tienes una alta valoración y cómo hay situaciones adversas que te juegan en contra, el método de Hond, el clientelismo, el tema económico. Como ex legislador y como hombre político, si tú le pasas un resumen a esta contienda del 2024, ¿qué te queda? Bueno, muchos aprendizajes, pero antes de hablar de ese resumen, yo quiero comenzar felicitando este espacio de el Gobierno de la Mañana, que supe que ayer cumple el Congreso de la Mañana, que supe que ayer cumplió su primer año, su primer aniversario. Y yo sé que no es fácil estar un año continuo ahí, eso requiere perseverancia, consistencia, una madurez, y le deseo mucho éxito y muchos años más al Congreso de la Mañana. Así que tenía que decirlo. Gracias. Mira, sobre la experiencia... muy fructífera en el sentido, mi experiencia legislativa yo siento que fue muy fructífera en el sentido de que mi paso por el Congreso no pasó en vano. Así. Hay leyes importantes que ahí están que no hubieran estado si yo no hubiera pasado por la Cámara de Diputados. Logros concretos y tangibles, como la prohibición del matrimonio infantil, que fue el primer proyecto de ley que yo deposité con apenas 2 o 3 semanas como diputado, y que luego de debates muy intensos pasó por la Comisión de Justicia de la que yo formé parte. Logramos, y por supuesto con el apoyo del gobierno, que en 6 meses ese proyecto se convirtiera en una realidad, que tenía más de una década debatiendo en el país. Y yo creo que es un logro de la sociedad civil organizada, que venía reclamando que cómo era posible que en la República Dominicana se siguiera dando el fenómeno de que niñas fueran casadas con autorización de sus padres, que muchas veces eran transacciones comerciales. Y esta es una ley que logra incluso avanzar en los derechos de las niñas y los niños en la República Dominicana, y sobre todo para combatir la impunidad. Porque nosotros tenemos un código penal, que fue un tema que también trabajé durante los 4 años que tuve como diputado de manera muy intensa. Yo creo que fue el proyecto al que más horas de trabajo le dediqué. En retiros que hicimos jornadas de hasta 12 horas de trabajo continuas, debatiendo y discutiendo artículo por artículo ese código. El que sigue vigente, que es del año 1884, tiene un artículo que dice que cuando se da el delito de sustracción de una menor, quiere decir que una persona se lleva una menor de su casa y para vivir con ella, es un delito penal. Si con posterioridad a la comisión del delito se contrae matrimonio, ya no es perseguible ni punible el delito. Ese matrimonio ya no se puede dar porque la ley lo prohíbe. Exacto. Y lo prohíbe porque nosotros logramos esa articulación para hacerlo posible. Y me siento satisfecho de eso. Pero también nosotros logramos que fuera modificado un contrato, algo que mucha gente creía imposible. El contrato para el fideicomiso del desarrollo de Pedernales, que se llama contrato pro Pedernales, iba como caña para el ingenio, ya tenía informe favorable. Yo había ido a la comisión que se estaba discutiendo, una comisión especial presidida por el diputado Aníbal Díaz, y fuimos allí para llamar la atención de que en el patrimonio que fue cedido por el Estado Dominicano, de terrenos del Estado, terrenos públicos, para el desarrollo de estos proyectos turísticos e inmobiliarios en la provincia de Pedernales, incluía 6 millones de metros cuadrados dentro de área protegida. 6 millones de metros cuadrados de un total de 39 millones que estaban otorgados. Y eso viola la Ley General de Medio Ambiente. Eso viola la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Eso fue un revuelo. Y hablar de eso es mencionar a José Horacio. Cuando lo denunciamos en el hemiciclo, me llamaron mentiroso.
Me llamaron que yo lo que estaba era buscando coger cámara. Buscando sonido. Buscando sonido. Sí. Me estaban diciendo que era mentira, pero al mismo tiempo que yo estaba haciendo esa denuncia, había una reunión a puertas privadas en el Ministerio de Medio Ambiente, donde estaba la sociedad civil, los ambientalistas, discutiendo con el entonces ministro de Medio Ambiente y con el entonces ministro administrativo de la presidencia, buscándole un bajadero a eso. Y cuando yo le digo, pero ¿cuándo le van a buscar un bajadero si en este momento se está sometiendo a votación y ya se aprobó el informe? Eso destapa un avispero en esa reunión que dicen ustedes no están engañando porque el proyecto se está conociendo en este momento. Y José Horacio nos lo acaba de decir que estamos en comunicación con él por WhatsApp. Sí. Y en eso hubo 2 votaciones fallidas. La gente no sabe que en la Cámara de Diputados antes había equilibrio, ya no lo hay. Y ese equilibrio permitía que cuando había un tema que era objeto de discusión, no se aprobaba simplemente porque había una línea, sino que había que convencer a todos los sectores. Y la votación estaba cerrada. Y para poder pasar cualquier asunto en la Cámara de Diputados se requieren 96 votos. Ese es el número mágico. Sin 96 votos ningún proyecto pasa. Por eso yo digo, cualquier logro, como cualquier, digamos, retroceso, no es individual. Es una culpa colectiva en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general. Y esos 96 votos, faltaban como 2 votos para aprobar el contrato. Sí. Lo someten a votación el contrato del Fideicomiso Penal. 94 síes. ¿Qué hizo la oposición cuando escucha mi discurso? Decide abstenerse. ¿Por qué? Porque de la oposición habíamos como 60 diputados, el gobierno tenía 90, por ejemplo. Entonces había 150 de quórum para sesionar. Y esto es muy educativo, oye. Sí. Si todos los que están de acuerdo con el contrato votan que sí y todos los que votan que no, se aprueba. 90 sí, 60 no, para redondearlo, 150 votos. La mayoría que sí, se aprueba. Pero si lo que estamos en contra decimos, ven acá, pero estamos facilitando el quórum, en lugar de votar que no, nos abstenemos. A votación y no votamos, nos quedamos con nuestra mano cruzada, porque la votación es electrónica. Entonces hay 90 sí. Está trancado el y no pasa, no es válida la votación, porque para la votación se valida, se necesitan 96 votos. 96 para entonces, esa es una manera que a veces tiene la oposición de, sin tener mayoría, poder evitar que algo sea aprobado. No tiene la posibilidad de que algo se apruebe, pero sí por lo menos de evitar. De evitarlo. Entonces, esto es tan importante. Y te hago una pausa. Educativo. Gente que no está escuchando. Técnico. Porque nosotros tratamos desde la oposición o desde la comunicación explicar la importancia del equilibrio en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y escuchen por qué. O en la sala de regidores también. También en la sala, en temas Claro, municipales. Escuchen el por qué. Porque es lo que tú dices. Tal vez como oposición no pueden aprobar nada, pero sí pueden parar algunas cosas. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos decían? No, ya eso se revisó. Ese contrato viene filtrado desde el Poder Ejecutivo. Pero resulta que si ya todo viene revisado y todo viene ya perfecto de allá, no hay que tener un congreso. Entonces el Congreso Está- no tiene está de sentido. El Congreso está de más. Eso mismo te iba a No decir. podemos ahorrar Pues 7.000 millones de pesos y eliminamos el Congreso. Pero el problema es que un Estado sin Congreso, sin Parlamento, sin Poder No hay Legislativo, equilibrio. eso se llama dictadura. Claro. Porque no hay separación de poderes Pero del entonces Estado. en ese momento es lo que se presentaba. Bueno, vamos a tener una dictadura. Pero yo no hay quiero problemas. destacar algo. Así como hago la crítica, hago el reconocimiento. No lo pudieron pasar porque en 2 votaciones no tenían los votos. Cuando se destapa el avispero en el ministerio, que yo le digo, pero ¿cuándo es que le va a buscar bajadero si aquí se está aprobando? Llega una llamada. Porque cuando una votación no es válida, 90 votos, sí, y ya no hay más votos, votación no válida, hay que repetir la votación en 3 minutos. Y luego hay que repetirla en 5 minutos. Se pueden hacer hasta 3 votaciones. Si no, el proyecto queda sobre la mesa. Antes de que quedara sobre la mesa, luego de 2 votaciones fallidas, estaban llamando diputados para que entraran al hemiciclo, que estaban en el comedor, que estaban en para los buscar pasillos. esos 6 votos. Para buscar esos 6 votos. En verdad eran 2 que faltaban. Yo puse el ejemplo porque era más fácil. Eran 94 votos que tenían. Faltaban 2 votos. 2 para buscar esos 2 votos. votos. Mira, Wow. y en Hasta un eso vuelo cogió una gente. llega una llamada. Yo veo que el presidente hace así y toma la llamada. Y entonces el vocero del PRM toma un turno y pide que el proyecto quede sobre la mesa. Pero quedó sobre la mesa porque faltaron 2 votos. Y lo aplazan para el día siguiente. Al día siguiente, llega una todo el carta. mundo. No, llega una carta. Llega una carta firmada por el presidente de la República. Me la entregan como vocero. A los voceros me entregan la carta, que yo en ese momento era vocero de mi bloque. Y dice, el presidente reconoce que es cierto que hay área protegida en los terrenos del fideicomiso y se compromete que se va a firmar una adenda para excluirlo. Y yo digo, mira qué bueno cuando hay un presidente que escucha, pero qué pena cuando no hay legisladores que hacen contrapeso. No. Que lo hubieran aprobado porque venía con la línea de Claro. ser Se iba a aprobado. aprobar. O sea, si no hubiera Y esa- esa fue la presión Claro. del resultado de la reunión que estaba sucediendo simultáneamente También. en el Ministerio de Medio Ambiente Un con los conjunto. ambientalistas. Y que nosotros logramos frenar la votación. Eso permitió ganar tiempo y que el gobierno reculara y que el presidente escuchara a estos sectores que decían,
estamos comprometidos con el desarrollo turístico de una provincia olvidada, pero ese desarrollo tiene que ser sostenible. Claro, no se puede claro. hacer sobre la base de violar las leyes ambientales. claro. Mira qué bueno tener una posición en el Congreso. Y pongo ese ejemplo porque también lo siento como un logro de mi gestión Claro. Sí, como sí, diputado. totalmente. Y por eso también pongo el ejemplo de que a veces dicen, cuando yo hacía campaña la primera vez me decían, ¿y si tú ganas? ¿Cómo tú vas a poder hacer o lograr nada si tú vas a estar en minoría? Ahí está. Ahí se aprende la importancia de la articulación, de poder construir puentes, de incluso con quienes ustedes puedan tener diferencias, encontrar qué puntos comunes tenemos, Randy. Claro. Podemos tener diferencias en muchas cosas, pero podemos encontrar puntos comunes. Claro. Y ese fue uno de los principales aprendizajes que me dio el Congreso. Algunos diputados, quizá con lo que yo mayor diferencia ideológica tenía, encontrábamos puntos comunes que defendíamos de la mano. Basta con ser un buen legislador, es decir, ser proactivo, Sí, participar sí, de las sí. reuniones, involucrarse en los debates. Saber presentar los proyectos también. Sí. Motivarlos. Y Sí. pienso, diputado con los que yo tuve intensos debates como Eugenio Cedeño de la Romana, defendimos cosas juntos, como por Juntos ejemplo también, los bienes de dominio público en la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que defendíamos la importancia de un fuerte régimen para defender las áreas verdes y los espacios públicos, o el acceso a las playas, que son la línea costera, La línea de debe los ser de acceso 600 público y que no Claro. sea privatizada. Y son temas que yo defendí junto con ese Junto diputado, con- claro. a pesar de que en otros temas nos fajábamos. Entonces lo pongo como ejemplo Qué de que bueno. si Yo uno me quiere imagino. hacer una gestión legislativa a favor del país, uno va a poder ponerse de acuerdo. Y por eso es muy importante, y también lo aprendí, el respeto. Sí. Para poder haber diálogo y poder encontrar puntos de común, tiene que haber siempre respeto entre quienes somos actores políticos. Porque Aunque haya cuando no hay desacuerdo. respeto, se rompen los puentes y no podemos No hay pensar manera. en esos puntos que a favor del país nos pueden unir para que el país avance en materia de derechos. Eso es así. Perfecto, Así perfecto. es. Incluso Jaguaribe plantea algo similar, que para que pueda haber desarrollo político es obligatorio que los entes que componen el sistema puedan ponerse de acuerdo en una serie de puntos y establecer una serie de objetivos para a partir de ahí empezar a desarrollarse. Pero bueno, José Horacio, ustedes, el proceso electoral pasó en mayo del año 2024, ustedes llevaron candidatos a alcaldes, a diputados, a senadores y una candidata presidencial que fue Virginia Antares, saca un 0.58% y sacan un regidor precisamente de aquí de la ciudad de Alexander Santiago, Hermosén. que pero hay que admitir también que ustedes hicieron una campaña muy limpia, muy activa, pero cuando nosotros comparamos el trabajo político que hicieron con los resultados, yo particularmente entiendo que no se corresponden. De cara al año 2028, ¿qué están haciendo ustedes para cambiar esa realidad de opción democrática y que ahora los resultados sean mucho más positivos? Bueno, estamos trabajando, Randy, y eso es lo que me trae a mí hoy a la ciudad de Santiago. Tenemos reuniones con nuestros equipos territoriales. Voy a hacer una visita por primera vez a nuestro bloque de regidores en la alcaldía, que no he Qué visitado, y yo como bueno, presidente de Opción claro. Democrática tengo que conocer Claro ese que bloque sí. de regidores que tenemos en la alcaldía. Y vamos a estar haciendo diferentes reuniones con jóvenes. Vamos a estar visitando ya en el ámbito ya académico. Esta tarde la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, de la que yo soy egresado, esa es mi alma mater. Sí. Yo fui egresado, y de hecho yo me gradué aquí, mi investidura fue aquí en Santiago, aunque hice la carrera en la capital, pero mi investidura fue aquí en Santiago en enero del 2012. Ok. Me investí de abogado. Y fui presidente del Comité de Estudiantes de Derecho de la Pucamaima, así que tengo un gran vínculo, amor Sí, que me une, para esa afectivo, universidad. con esa universidad. Y vamos a estar también agotando otra agenda política en procura del fortalecimiento y el crecimiento. Pero mira, hay una gran inequidad y desigualdad en la competencia electoral. Y le pongo de ejemplo con una decisión que tomó la semana pasada la Junta Central Electoral en base a las leyes que existen, que asignan, por ejemplo, los recursos que se asignan a los partidos políticos. Nosotros como Opción Democrática vamos a recibir en todo el año 2025, en todo este año, cuando vemos el año completo, una sexta parte, menos de una sexta parte de lo que el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD van a recibir en un solo mes.
O sea, en todo el año. En todo el año nosotros vamos a recibir una sexta parte de lo que esos partidos van a recibir en un mes. Wow. En un mes, esos partidos van a recibir más de 6 veces más que lo que nosotros vamos a recibir en el año entero. En el año entero. Y ustedes saben que nosotros hacemos política de vocación, Claro. con mucho amor, Sí. con compromiso, con entrega, pero la política cuesta. Cuesta. Mucho. Tiene un costo. O sea, yo hasta aquí en Santiago, quizá una inversión quizá de 15 mil pesos entre gasolina, Claro. los desayunos, el equipo que me acompaña, con un Dejando de equipo hacer otras comunicación, cosas. con un Dejando equipo- de hacer otras cosas. Dejando de hacer otra cosa. Es decir, la política cuesta. Es muy fácil hacer política cuando usted tiene el financiamiento para dedicarse a recorrer un país, a construir Claro. equipos, a abrir locales, hasta hacer un conversatorio cuesta. Porque tú tienes que buscar un local donde lo va a hacer, Sí, pagar sí, sí. Un refrigerio, por más juguito que diga que tú le un vayas a dar. fotógrafo que cubra para subirlo a las redes. Todo cuesta. Entonces, los niveles de desigualdad son tal que si tú analizas cada voto y la inversión que se hizo en recursos, nosotros ahí arrasamos la cantidad de votos que sacamos Sí. en los recursos que se invirtieron. Claro. La campaña de Virginia Antares, señores, no costó más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, mientras una candidatura presidencial de un partido mayoritario se mete Pero más es de que 1.000 un millones de pesos. regidor gasta 5. Claro, entonces es una candidatura presidencial. Entonces digamos, ok, somos conscientes de que nosotros tenemos vocación de poder, que para poder competir hay que salir a buscar dinero. Pero que el poder se construye desde la base y va subiendo. Ningún partido nace grande, salvo que sea un desprendimiento de otro partido, como fue el PRM o como fue la Fuerza del Pueblo. Esos fueron desprendimientos de partidos mayoritarios. En el caso de nosotros, esto no es un desprendimiento de un partido mayoritario. Nosotros estamos construyendo una nueva mayoría de cero. ¿Entiendes? cero. Nosotros Sí, estamos sí. recorriendo el país con un discurso, con un programa, con propuestas innovadoras. Y yo creo que lo estamos haciendo bien, que para hacer nuestra primera participación electoral, siempre uno aspira más, pero demostramos que estamos aquí, que somos una opción política, una alternativa en crecimiento, porque eso es, nosotros pasamos de la posición 29 a la posición 14. Claro. Avanzamos 15 niveles en el ranking electoral, habiendo tenido menos de 2 años de reconocimiento como partido previo a la última elección. Así que es un desafío, no es fácil, estamos haciendo el trabajo como hormiguitas y el trabajo siempre da frutos. Pero tú propones algo con relación al tema del financiamiento, porque tenemos una realidad, y es que tenemos 34 partidos políticos. Imaginemos que distribuyamos eso Y creciendo. de manera equitativa. Muchos de ellos, que no es el caso de Opción Democrática, y hay que ser claro en esto, no tienen una vocación de ascender al poder ellos encabezando alguna boleta, claro. sino siempre estar aliado a otra organización política. Bueno, podríamos denominarle como partidos bisagras. Bisagras porque tenemos un sistema electoral de un 50% más uno que obliga a que los partidos mayoritarios tengan que aliarse con esos minoritarios para poder llegar a ese 50%. Sí. Entonces, ¿tienen ustedes alguna opinión con relación a cuáles son las condiciones que debe tener un partido político para mantener su personería jurídica o adquirirla, y con relación al sistema electoral que tenemos, el 50% más uno? Claro que sí. De hecho, nosotros fuimos muy propositivos a la hora de hablar de reformas electorales. ¿Por qué? Porque es fundamental, si queremos mejorar la calidad de la representación, mejorar las reglas de juegos en la que se participa. Cuando se puede gastar tanto en una candidatura, te saca del juego a gente comprometida, preparada, con vocación de servicio, con trayectoria de servicio, pero que no tiene acceso a los recursos, y eso lo saca del juego. Entonces, por ejemplo, donde yo vengo, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es complicada. Y donde he sido altamente votado. Tú eres lo máximo. Siempre he estado entre los más votados en las dos oportunidades que he competido. Las leyes permiten gastar hasta más de 50 millones de pesos, y está permitido en los topes. Entonces, esos son topes irrisorios. Sí, porque es un tema por la población. Entonces, por la cantidad de electores. Pero yo fui el más votado en 2020 con 18,000 votos y no llegué a 5 millones de pesos. Entonces, es posible hacer política y sacar votos sin tener que gastar esa cantidad de dinero. Claro. Entonces, pero esa es la realidad de allá, de la No, y la mía también. Yo gasté nada. Y si tú comparas lo que yo gasté y los votos que yo saqué. Yo te voy a poner un ejemplo que no es mi circunscripción, en Santo Domingo Este. Juliana O'Neill
ganó con menos votos, con menos de recursos que yo. Te digo, yo no llegué a 5 millones, ella gastó todavía menos y ganó como diputada en el año 2020. Lo que te se quiero puede, decir claro que que es sí. posible. Ahora, para eso queremos nosotros querer cambiar esa regla de juego. Tenemos que creer y promover otra política. Claro. Ahora, si estamos conscientes de que, no, para ganar hay que comprar votos, yo voy a salir a comprar votos, no, nadie va a querer cambiar eso. Y llenar de Ahora, afiche y de valle. nuestra generación, Randy, tiene el compromiso de que el relevo generacional no es nada más un relevo de edad, tiene que venir acompañado de un relevo de prácticas, De de pensamiento. un relevo de ideas, Claro. para si queremos superar el hartazgo, el rechazo que tiene la población clase a la política. política. A la política. Eso tiene que venir acompañado de nuevas prácticas, no nada más de que, ok, ahora queremos políticos jóvenes, pero si son iguales que los Sí, políticos no viejos, tiene no sentido, nos sirve ¿no? de nada. ¿Y cuál sería la ¿Entiendes? propuesta en ese sentido Mira, en cuanto al yo financiamiento? creo que nosotros tenemos que bajar los topes, pero también establecer sanciones fuertes a quienes violen esos topes. Exacto, que no hay. Darle la no primero- se- Lo no se primero habría ejecuta. que supervisar lo que reportan. Sí, No se porque ejecuta. además hay que aplicárselo a todo el mundo. No puede ser que claro. se aplica para unos y para otros no. Lo que igual no es ventaja. Entonces no puede ser que al final se siga imponiendo el que más dinero tiene es el que más votos saca. Claro. Exacto. Porque ¿dónde están las ideas? ¿Dónde están las propuestas? Y señores, eso tiene un impacto directo en nuestra vida como dominicanos. Y qué pena que el diputado más votado en el 2020 de Santiago está preso en Miami, en Estados Unidos. O sea, ahí entonces tú dices, ven acá, ¿qué es lo que tenemos como país? El más votado está preso por narcotráfico. Pero si a eso Condenado. vamos, Entonces, si a eso condenado. vamos, Por- acuérdate Sí, esa de la cultura, ministra señores, que ahora es casi diputada tres- junto con el esposo y que a todo esto, y hablando de reglas de juego, no viven en jurisdicciones separadas porque los esposos viven separados. Entonces, ¿cómo tú eres representante con una dirección de una jurisdicción distinta? Por ejemplo. Y que Sí, hoy- tú hablas de Kimberly Taveras Kimberly y su esposo, que son diputados por jurisdicciones separadas. Viven separados los esposos. Ahí siempre me he preguntado eso. ¿Cómo es que, cómo Por me ejemplo, pasa? hablando de reglas de juego, ¿verdad? Entonces son cosas que, como tú bien dices, hay que cambiar. Pero ¿y quién la va a cambiar, José Horacio? No, nosotros, pero tenemos que querer cambiar. Ahora, si de antemano decimos, no, siempre va a ser así, nada va a cambiar. No, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y por eso estamos metidos en Claro. política, en Opción Sí, Democrática. claro, Y claro. porque creemos que un futuro distinto es posible. Pero para eso tenemos que trabajarlo. Señores, lo soñaron los trinitarios. Imagínense ustedes. En la Unos década de los 40 muchachitos, ¿verdad? del siglo XIX. No, siempre va a ser así. Tenemos que ser dominados. Sí. Si no por una potencia extranjera, por un país vecino. Ellos son más fuertes, No. es difícil. Si nos lo proponemos, podemos lograr lo que creemos Claro, que es con imposible. estrategia. Pero tenemos que proponérnoslo. Claro. Y tenemos que comenzar a trabajar en esa dirección. ¿Que va a ser fácil? No va a ser nada fácil. Pero nada bueno nunca ha sido fácil en la historia de la Pero humanidad. justamente- Ahora, la historia está ahí para decirnos que es posible. Si otra sociedad del mundo, integrada por ser humano con las mismas capacidades que tenemos los dominicanos, han podido construir sociedades más prósperas, dignas para vivir, con lo mínimo garantizado, sin índices de pobreza extrema, ¿por qué nosotros no podemos? Si los dominicanos tenemos también esa posibilidad. Yo me resisto a creer que la República Dominicana ya no es capaz de parir hombres y mujeres como lo fueron los trinitarios. No, como no, lo claro, fueron los claro, combatientes claro. antitrujillistas. Igual, que estaban dispuestos a dar la vida por la libertad del pueblo, Claro que sí. por los derechos básicos, por la democracia. Sí, ahora las luchas son otras. Son otros, Bueno, de otra ahora manera, los es de otra escenarios son manera. otros. Sí, sí, sí. No, por suerte, porque hubo un pasado que dio su vida para que nosotros tengamos libertad de hablar en Claro, estos micrófonos. claro. Ya hoy, hacer política, enfrentar al poder, no significa un riesgo por lo menos Necesariamente Físico, por lo lo menos van a físico. matar. Pueden haber otro tipo de Fiscal, riesgos. sí, por ejemplo. Pueden haber otro tipo de Sí, riesgos. sí, Fiscal, claro, sí, por claro. ejemplo, y De económico. persecución, de denigrar incluso. Hasta se crean de fake descrédito news, moral, claro. Pero por lo menos físico no. Es un paso de avance. Con relación a quienes le tocó hacer política en la época de la Sí. dictadura, señores. Recuerden lo que era eso. Claro. Cuando Entonces, Balaguer. vamos dando pocos pasos de avance, pero el siguiente paso, y yo pienso que el principal problema de la República Dominicana, a veces lo perdemos de vista, son los altos niveles de pobreza material que todavía seguimos teniendo, de desigualdad social. ¿Por qué somos un país capaz de generar riquezas como ningún otro en América Sí, Latina, es increíble. si vemos las últimas décadas? Claro. Pero eso no se traduce en mejora de la calidad de vida, en mejora del desarrollo humano, en mayor poder adquisitivo, para que el dominicano no sienta que si le quiere dar una buena vida a sus hijos tiene que emigrar. ¿Qué dice? Estamos en los primeros lugares de crecimiento económico de América Latina, pero estamos en la base
de los peores salarios. Solamente nos superan de Hispanoamérica, por lo menos, solamente nos superan Venezuela y Argentina, que son países que están Ya viviendo en una otro crisis momento, claro. económica, inflacionaria, que no es el caso de la República Dominicana. Exacto. ¿Por qué? Es un modelo económico que fomenta la desigualdad social. Y ese modelo no se ha cambiado a pesar de que tenemos un gobierno que tiene un discurso del cambio. Más bien, en muchos aspectos e indicadores hemos retrocedido, como el tema del endeudamiento público, que nunca había comprometido el presupuesto nacional como lo está comprometiendo ahora, porque nunca se había estado tomando prestado, señores, para pagar gasto precio. corriente. Para Sí. pagar, eso violando la La ley de ley de presupuesto. crédito público. Claro. La ley de crédito público que prohíbe tomar prestado para gasto corriente en lugar de gasto de capital, inversión en capital. Y en este caso, ¿cuál sería la posición de Acción Democrática de que el Estado Dominicano tenga mayores ingresos? Claro, a través de una reforma tributaria. Nadie yo creo que cuestiona que en la República Dominicana hace Se falta una necesita. reforma fiscal, Sí. no solamente tributaria, porque también se debe revisar el gasto. Y cuando se habla de tributaria solamente se habla de la recaudación. Entonces, nadie lo cuestiona. Yo creo que ni desde la oposición, ni desde la sociedad civil, por supuesto tampoco del gobierno que tiene 2 intentos de reforma fiscal fallida. El problema es cuál reforma. Desde Opción Democrática entendemos que cualquier reforma fiscal tiene que tener un carácter progresivo. Que ese es otro de los temas por los cuales es una sociedad tan desigual. Porque nosotros tenemos un sistema, un régimen tributario y fiscal, tributario sobre todo, muy regresivo. ¿Qué significa eso? Que capta la mayor parte de los tributos de impuestos al consumo que graban por igual a todo el mundo. No importa que mi salario Ajá. sea alto o chiquito, cuando yo voy al supermercado a comprar un producto, yo pago el mismo impuesto. Eso termina afectando más al que menos ingreso tiene en la escala social, proporcionalmente hablando. Eso se llama impuestos regresivos. Cuando en una sociedad con impuestos regresivos como la nuestra, todo el mundo cumple con sus compromisos tributarios, es decir, de pagar impuestos, al final del día la sociedad termina siendo más desigual que lo que era antes. Contrario a un régimen progresivo que procura tratar de captar impuestos de las grandes riquezas de capital. Y eso hace que cuando todo el mundo termina de pagar el impuesto, la sociedad termina siendo un poquito menos desigual y que el Estado pueda retribuir eso que captó a través de impuestos de la riqueza que genera el país, retribuirlo a través de servicios públicos de calidad que garanticen derechos básicos a la población. Que aunque Claro, usted sea pobre, usted claro. tenga salud garantizada. Claro, que aunque claro. usted sea pobre, la educación que usted recibe de sus hijos sea de alta calidad. Claro. Que usted tenga Seguridad acceso al agua ciudadana. potable. Y eso que tú dices no te Usted lo estás inventando tú. No, así es como han logrado No, los pero países que- de No, lo Europa, digo porque la de gente Canadá, quizá crea así que lindo se desarrollarse. oye, pero no, Pero que eso no se la lo está botella, inventando, eso no José. se lo está inventando la botella. Exacto. Eso existe y hay probadas sociedades que tienen esos modelos y que funcionan. ¿Y qué pasa? Cuando vemos los sistemas tributarios de América Latina, el de República Dominicana está entre los más regresivos. Claro. Es decir, que el porcentaje de impuestos que recarga, del total de impuestos que recauda, el mayor porcentaje viene de impuestos que son directos al consumo, que son impuestos regresivos en lugar directo a las grandes ganancias, como el impuesto a la propiedad inmobiliaria, pero no a la vivienda, no. Porque eso es lo que se quería grabar Exacto. ahora. Claro, la No, primera vez. Ya el que tiene propiedad inmobiliaria a gran escala Exacto. Y varias, de otro sí. nivel. Pero mientras tanto, cuando yo era diputado, yo logré que se detuviera una ley que buscaba, por ejemplo, exonerar del pago a la propiedad inmobiliaria los terrenos donde se construyan muelles para recibir yates como destinos Sí. turísticos. Pero tú dices, Ah, pero yo es que recuerdo esos son actividades de la economía que generan grandes riquezas, que es un turismo de Claro, lujo. es de lujo. Entonces, si es un turismo de lujo, ¿por qué no paga los impuestos que correspondan? Mientras tanto, querían hacernos que la vivienda donde vivimos, que es un derecho, no un lujo, Sí, la sí, vivienda sí, sí. comience a pagar el IPI desde los 4 millones de pesos, cuando ya una Vivienda vivienda de de 4 bajo millones de pesos costo. es una vivienda Ni siquiera, básica ya la que de no da bajo para una costo familia, supera los 4 millones de para pesos. una familia de 4 personas en mínimo Sí, de sí, sí. dignidad. Sí. Incoherencia vivir. total. Entonces, es una incoherencia. Sí, Que una pague impuestos la familia por tener derecho a la vivienda, pero el empresario que tiene un yate. negocio donde aloja su yate no paga paga impuestos. Tú impuestos. dices, pero es que estamos... O sea, es todo lo contrario de Sí. lograr las políticas que han permitido a las sociedades que hoy exhiben mejores niveles de bienestar social, pienso por ejemplo en Europa, los países nórdicos, han implementado para poder tener esos sistemas. Entonces, esa es la crítica al modelo que nosotros planteamos y entendemos que, y miren, eso permitiría incluso corregir los niveles de inseguridad, de criminalidad que hay en el país, que es uno de los temas que más preocupa a los Uno de los que nos principales, preocupa a los claro. dominicanos. Porque está demostrado, y eso tampoco me lo estoy inventando yo, eso está ahí en los estudios que se han hecho a nivel mundial, que las sociedades más seguras son las sociedades con menores índices de desigualdad social.
que por el contrario, las sociedades con mayor desigualdad social son esas las sociedades con mayores niveles de violencia, de criminalidad y de inseguridad. Entonces, si queremos ir a la raíz del problema, yo creo que hay que apuntar a reducir esa brecha de desigualdad social. Y hay dos maneras de reducir la desigualdad. Ya hemos hablado de una, que es un sistema tributario más progresivo. Pero hay otra. Si no podemos tener un sistema más progresivo, es decir, de cobrar impuestos a quienes están ganando grandes riquezas, entonces, y yo no estoy hablando que grandes riquezas un salario de 100 mil pesos, porque la canasta básica familiar del quinto quintil está en 80 mil pesos. Es una canasta básica, dependiendo de cómo sea escalonada, según el Banco Central. Yo estoy hablando de grandes riquezas, de verdad. Pero hay otra manera, que es mejorando los salarios. Ok, si no podemos lograr impuestos progresivos, vamos entonces a lograr unas reformas a la estructura salarial que nos permita pagar mejores salarios. Pero de nuevo, cuando vemos los salarios, estamos en la base. Sí, pero también hay un Latina. tema de subir los salarios cuando tenemos una inflación que no se corresponde con lo que subimos de salario, pues no logramos nada. Por eso nosotros hablamos de una reestructuración de la política salarial. No, ¿Por pero en qué? la realidad no es como lo planteas. Ah, ok. Nosotros tenemos 14 salarios mínimos en la República Dominicana. 14 salarios Sí. mínimos. 14. Eso hay que comenzar a unificarlo. El salario mínimo tiene que tomar, de alguna manera, como parámetro, no el sector de la economía en la claro. que tú trabajas. No. De alguna manera, en todo caso, el parámetro del tamaño de la empresa sí me parece Sí, válido. sí, sí. claro. el tamaño No es lo mismo el claro. salario de una Mismo, micro, claro. pequeña empresa que una mediana o una gran Claro, empresa. claro. Entonces ahí podríamos hablar de 3 salarios mínimos. Pero 14, el sector no tiene que ver, porque cuando usted va al supermercado no a le comprar pregunta- huevos, No te le pregunta preguntan a en qué tú. sector ¿en qué sector tú trabajas para ponerte la tarifa de Tú cuánto trabajas en pagas zona por huevo? franca, no, pues está bien. Pues usted, No, No, tengo los que huevos cobrar tuyos son tu- más baratos que el financiero. Entonces, O el turista. por eso nosotros tenemos una propuesta de Opción Democrática que hemos venido presentando desde nuestra candidatura presidencial de Virginia, de establecer escalas salariales por región. Por región. Y me encantó cuando Virginia estuvo aquí y Sí, le explicó. sí, sí. Y de verdad que hablar con las personas te hace como entender la idea. Y vamos a aprovechar brevemente para que tú, si alguien no vio, él explique un poquito eso del salario por región. Claro, porque no es lo mismo el costo de la vida aquí en Santiago que quizá en el Distrito Nacional o en Dajabón y Montecristi. Claro. Claro. El costo de la vida es diferenciado. Entonces, de pronto, se le permite pagar salario más bajito a una empresa que decida abrir un puesto de trabajo en la zona fronteriza donde el costo de la vida es más barato, y eso Exacto. permite, uno, abrir posiciones de trabajo en lugares que están deprimidos, que necesitamos proteger, por ejemplo, como la Sí, frontera. sí, sí. Y ese trabajo que se abre le permite a ese empleado cubrir sus necesidades básicas que quizás de pronto aquí no puede cubrir. No podría. Entonces aquí Y- el y que pe- quiera abrir y- una y puerta de permite que trabajo se- aquí tiene que pagar un poquito más. Y permiten que las personas se queden en esa zonas también, Claro. porque dicen, ok, gano menos, pero aquí resuelvo Que más. tampoco es Y nada hay de más nuevo, empresas. porque Exacto. nosotros podemos ver un símil en Estados Unidos con los impuestos que hay por estados. Claro, Hay estados más claro. económicos que otros. Y el Y la salario gente a veces mínimo- decide mudarse de un Mudarse estado de porque un paga estado. menos impuestos. Ajá, y también los Exacto. salarios varían de estado a estado. También. No es lo mismo la el salario. tarifa de un estado que de otro. Entonces, Sí, pero se da, Eso es muy se da atractivo. por la independencia administrativa. Sí, sí, sí. de cada Sí, uno pero de se los puede estados que son sectorizar en parte cuanto del al tema de federal. salario. Claro. Pero aquí Igual hay Virginia, aquí hay una realidad y una división Virginia explicó- del estilo de vida. En cuanto a la producción, el arroz que se produce en la provincia de Duarte, por ejemplo, tiene un costo muchísimo más barato en la provincia de Duarte, ahí mismo, que tal vez en otra provincia, que el costo Claro. de transporte para Sí, llevarlo sí, allá, sí, sí. Lo pues encarece. lo encarece. Entonces eso también tiene una lógica en cuanto a la producción. Donde se produce algo, es más barato consumirlo que donde requiere un flete. No, no, Son cosas muy, muy, muy de la a medida que realidad. los pueblos se van volviendo más urbanos, pues, el costo de la vida Claro. Va aumentando, pero incrementando. tomarlo como referencia. Realmente es un honor conversar contigo y es muy, muy nutritivo conversar contigo, José Horacio. No dures tanto para venir a Santiago, por Ah, favor. bueno, Aunque pero- tú no mandas a Alexandra, está claro, muy seguido, Alexandra, tranquilo, está bien Alexander, Horacio representado. López. Una sí, estrella. Y Alexander. No, y Alexander, el que- regidor. Que viene, otro regidor. viene mucho aquí, se mantiene bastante activo, pero por compromisos también con otros invitados que tenemos, debemos despedirte del programa Gracias. en este momento, pero agradecidos de que vinieras y sabíamos que tenías eso muy pendiente para venir al Congreso de la Mañana. No, les agradezco muchísimo la invitación. Espero que se repita. Espero estar en un futuro de vuelta. Depende de ti. Y Y de tu invitarles a que nos sigan en las redes sociales en @Opción Democrática, en Instagram, @O_Democrática en Twitter, para que conozcan, y ¿cómo es el de TikTok?
Opción Democrática. TikTok y para todo. que conozcan, ¿verdad? Y den el seguimiento del trabajo que estamos haciendo. Y nos pueden escribir por las redes sociales si les gustaría conocer más sobre nuestra propuesta o por qué no también integrarse al partido a hacer buena política. ¿Debe continuar el método de Hunt o entiendes que No, que yo debe- incluso debe deposité con la modificarse? firma de 40 otros diputados un proyecto de ley que sustituye el método de Hunt Ok. por otro método de elección, como el método Sandlay o método Webster, también Ok. el método de Hare. Son métodos que estuvimos viendo en la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral, que serían Ok. mucho más democráticos porque permitirían tener un Congreso más plural y más representativo de la voluntad popular. Ok, pues tenemos que estudiar esos métodos. entonces. Exacto, y que tal vez en otra oportunidad tú puedas venirnos a presentar Para esos otros métodos para desarrollar. nosotros entenderlos un poquito. Claro. Quede el Buenísimo. compromiso. Así es. Bueno, pues muchas Gracias, gracias. gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ustedes no se muevan, que regresamos en breve con muchísimo más aquí en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.